estar con ustedes hoy aquí. El deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, los calores extremos y los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera están cambiando el clima y generando un calentamiento generalizado en el planeta. Lo que llamamos cambio climático, el cambio del clima, es una realidad. Hoy vivimos sus efectos en todo el mundo. No es un fenómeno de otros continentes ni de otros países. Es un fenómeno que nos afecta aquí y ahora. En Coahuila y en el noreste de México lo vivimos ya con las alarmantes sequías, las olas de calor, los incendios forestales, las lluvias atípicas y las inundaciones. El cambio climático ha elevado la temperatura del planeta. Ahora la temperatura es 1 grados centígrados más elevada que a finales del siglo XIX. La última década, la década del 2011 al 2020, fue la más caliente de que se tenga registro. Organismos como la ONU han alertado que si bien los cambios de patrones climáticos pueden obedecer a causas naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. La causa, la fundamental, la primera, es la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. El cambio climático disminuye la biodiversidad, afecta la salud, genera pobreza, migraciones e inseguridad alimentaria. Soy David Rondo y en esta edición, En Conciencia, espacio de análisis y discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila, hablaremos de cambio climático con un grupo de investigadores de nuestra universidad. Me da mucho gusto compartir esta mesa de análisis con este grupo de destacados investigadores de nuestra universidad. Los presento hoy aquí para ustedes. Me da mucho gusto presentar al doctor Javier Morán Martínez. Es biólogo por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Unidad Torreón de nuestra universidad, maestro en Ciencias en Producción Animal y Reproducción por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y doctor en Ciencias en Biología Celular y Genética por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es exbecario del Fideicomiso Antonio Fogarty por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California y actualmente es jefe del Departamento de Biología Celular y Ultraestructura del Centro de Investigación Biomédica y coordinador del posgrado de maestría en Investigación Multidisciplinaria de Salud en la Facultad de Medicina de nuestra universidad en la Unidad Torreón. Es editor de la revista Medicina de Torreón, líder del cuerpo académico consolidado en ciencias morfológicas, ha dirigido tesis de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura y ha cursado 7 diplomados en ciencias de la salud. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación en nivel 2 y tiene perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y es miembro del Consorcio Internacional Household Water Insecurity Experience Scale. También es socio numerario de la Asociación Mexicana de Genética Humana, miembro de la Asociación Mexicana de Histología y vocal externo de la Asociación Mexicana Histológica Capítulo Saltillo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. También está con nosotros el doctor Jaime Andrés Quiroa Herrera. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene maestría y doctorado en Ciencias de Ingeniería Ambiental por la Universidad de San Paulo en Brasil. La maestría con enfoque en evaluación experimental de comportamiento y confort térmico de envolvente en edificios y el doctorado con enfoque en análisis del ciclo de vida energético y energía incorporado en materia y sistemas constructivos, además de simulaciones térmicas de envolventes en edificios. La línea de investigación del doctor Quiroa es la generación y aplicación del conocimiento en arquitectura, medio ambiente y sustentabilidad con análisis en vivienda, materiales alternativos, energía incorporada en materiales envolventes y en resiliencia. Actualmente, el doctor Quiroa es profesor e investigador de la Escuela de Arquitectura en la Unidad Torreón de nuestra universidad. Es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigación de Investigadores Perfil PRODEP. Es representante del cuerpo académico en formación
territorio, asentamientos humanos y resiliencia, y miembro de la red de vivienda del CONACYT y del programa Resurbe de la UNESCO. Ha participado y desarrollado proyectos financiados por el CONACYT y el fondo destinado a promover la ciencia y la tecnología del estado de Coahuila. También es miembro del proyecto Semilla de la UADC y el programa de investigación en cambio climático con enfoque en vivienda y tecnologías para la resiliencia aplicables a la vivienda en zonas áridas. Doctor Quiroga, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Se encuentra también con nosotros el doctor Leopoldo Ríos González, es profesor investigador del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, y químico farmacobiólogo con especialidad en microbiología. Obtuvo su doctorado en Ciencias en Biotecnología en el 2008 y es experto en la producción de biocombustibles y líquidos y gaseosos a partir de biomasa y miembro de la Red Mexicana de Bioenergía. En el 2016 obtuvo el premio al Mérito Ambiental de la Universidad Autónoma de Coahuila y en el 2017 el Premio Ambiental de Coahuila. El doctor Ríos ha desarrollado diversos proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, el CONACYT, a través de programas de cooperación internacional, además de distintos proyectos con la industria. Ha publicado más de 25 artículos de investigación en revistas indexadas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2018. Doctor, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias. También está con nosotros el doctor David Mendoza Tinoco, es doctor en Economía Ecológica por The University of East Anglia, con estudios de posgrado en The University of Leeds del Reino Unido, donde ha impartido cursos de licenciatura y maestría. Obtuvo el grado de maestro en Economía por el Colegio de México y realizó sus estudios de licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se graduó con la medalla al mérito universitario. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, la International Input-Output Association y el Tyndall Center for Climate Change Research. Ha colaborado como investigador para diversas instituciones como la Secretaría de Economía, el Colegio de México, la Comisión Europea y el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido. También ha impartido cursos de licenciatura en el Colegio de México y se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de nuestra universidad. Actualmente lleva a cabo investigaciones sobre las relaciones entre economía, sociedad y medio ambiente. Bienvenidos todos. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Vamos a nuestro tema de hoy, que es el cambio climático, un tema verdaderamente apasionante. Mucha gente piensa que el cambio climático significa un mundo más caliente, pero el aumento de la temperatura parece ser que es solo el inicio. Es apenas el principio de la historia. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos impacta hoy, doctor Mendoza? En cuestión del cambio climático, se pueden decir varias cosas. Las causas, digamos, técnicas provienen principalmente de la quema de hidrocarburos a nivel internacional y de otros gases de efecto invernadero. Y esto genera pues una mayor contención de la radiación del calor que proviene del sol. Yo no soy experto en esa área, y los colegas serán más expertos en la parte química o biológica al respecto, pero lo que sí puedo decir es que esta quema de hidrocarburos proviene de la actividad económica de las sociedades, tanto en su fase de producción como en su fase de consumo. Entonces necesitamos producir cosas para consumir y al echar a andar las máquinas se genera esta necesidad de energía que genera la necesidad de combustión y emite gases de efecto invernadero. Esto genera un calentamiento global que cambia los patrones climatológicos en el mundo. Y en donde tiene más efectos, hasta donde entiendo, es en el ciclo hidrológico. Es decir, genera lluvias más intensas en algunas partes del planeta y genera sequías en otras partes del planeta. Genera, a través del derretimiento de los casquetes polares,
del hielo polar, el aumento de los mares, y esto genera muchos problemas sobre todo en las zonas más cercanas ciudades más cercanas a las costas o campos o cuerpos de agua. Muchas gracias, doctor. Doctor Ríos, ¿cómo podemos profundizar en la conceptualización del cambio climático? Sí, bueno, la definición o esta definición de cambio climático, estarán de acuerdo que pues es un término reciente, ¿sí? En la que obviamente se ha originado por la actividad antropogénica, por la actividad y la emisión de gases que surten efecto de efecto invernadero, como en este caso específicamente las emisiones de dióxido de carbono y metano. Hay ocasiones en que solamente dirigimos o asociamos el efecto invernadero con la emisión de dióxido de carbono, y no es así. De hecho, el metano como gas de efecto invernadero es considerado más nocivo que el propio dióxido de carbono. Hay reportes que comentan o que publican de que el metano es de 30 hasta 80 veces más nocivo que el propio dióxido de carbono. Aquí hay que dejar claro que el planeta a lo largo de su historia ha sufrido numerosos cambios de clima, ¿sí? Numerosos cambios de clima. Ha pasado por distintas glaciaciones, obviamente por eras interglaciares. De hecho, actualmente nos encontramos en una era interglaciar. El problema o la cuestión relacionada con el actual aumento de la temperatura promedio del planeta se ha originado precisamente por lo que comentaba el doctor, acerca de cómo esta actividad antropogénica, esta actividad que hemos tenido en la quema principalmente de combustibles fósiles, ha originado que aceleremos ese cambio natural que a lo largo de la historia ha tenido nuestro planeta, ¿no? Entonces, a raíz de los años de la era de que se comenzó la industrialización de todos los procesos, pues ha habido un incremento bastante importante de estos gases que se acumulan en la atmósfera. Y lo que ocurre es que atrapan el calor que es emitido por el sol, ¿sí? Y obviamente al quedar atrapado en el sistema, en nuestro planeta, pues eso provoca obviamente que las temperaturas se incrementen. Eso obviamente se asocia a cuestiones de cambio del clima, ¿sí? Pero respecto a ese punto que comentaba de que nuestro planeta ha sufrido distintos cambios de clima, de hecho esos cambios de clima a lo largo de la historia del planeta es lo que ha originado las distintas especies y ecosistemas que existen actualmente en nuestro planeta, ¿no? Es lo que nos ha hecho evolucionar como especie, ¿sí? La pregunta aquí será si el cambio de clima que estamos ocasionando, ¿sí? seremos capaces de evolucionar, ¿sí? O eso nos va a llevar a la extinción, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi aportación en ese. Muchas gracias, doctor. Doctor Quiroa, su aportación sobre esto es muy interesante, lo que dice tanto el doctor Mendoza como el doctor Leopoldo. Claro, pues es importante entender estos procesos para poder contextualizar estas modificaciones. Si nos vamos desde que la radiación es uno de los elementos que genera el clima y cómo esta radiación
a partir de los gases de efecto invernadero genera una serie de variaciones en el clima, en el mundo. Entonces, pues tenemos los elementos climáticos, temperatura, humedad, precipitación, entre los que podemos destacar. Entonces, con el efecto invernadero y sumando la radiación como el elemento que genera el clima, se ha identificado un incremento de las temperaturas. Pero se asocia primero a eso porque es a lo primero que se relaciona y lo primero que se identifica. Pero el mismo IPCC, dentro de los reportes, marca lo que define como motores climáticos, cuáles son las afectaciones o posibles afectaciones en relación a esta modificación a partir de los gases de efecto invernadero y la radiación. Y bueno, habla sobre una tendencia al calentamiento, menciona temperaturas extremas también, o muy cálido o muy frías, el aumento del nivel del mar, los eventos meteorológicos también van a ser más extremos. Y no solo es eso, sino que esta tendencia al calentamiento y esta modificación a todos los elementos climáticos, que es lo que nosotros podemos medir y podemos identificar y cuantificar, nos lleva a un punto en el que no estamos conscientes a dónde vamos. Entonces se trabaja y todos los reportes van hacia lo que se supone que va a ser, pero en realidad pues las condiciones como las tenemos en el mundo se pueden modificar completamente a como las conocemos actualmente. Entonces, pues esa sería mi aportación. Muchas gracias, doctor. Doctor Morán, ¿cómo podemos darle la pelea hoy específicamente a los efectos que genera la quema de combustible? Los combustibles fósiles, obviamente. Sí, yo creo que dentro de este contexto hay muchas variantes fundamentales que se tendrían que tener como punto toral de atención de los propios gobiernos, de las instancias académicas como nuestra universidad. Yo también tengo ese privilegio de pertenecer a la Academia Mexicana de Ciencias y están ocupados también los que están ahorita en esta dirección atendiendo y viendo este tipo de problemática, sobre todo en las afectaciones que tenemos ya implícitas en los procesos evolutivos que tenemos como especie, lo decía el doctor ahorita. Entonces, ¿cómo es que, en relación a su pregunta, estas condiciones tienen que verse principalmente hacia el enfoque de los efectos hacia el humano, hacia la salud del humano? Pues finalmente porque somos hasta ahorita la especie que modula mucho de lo que esto ahora representa en repercusiones precisamente de la productividad, de la economía, de la producción de bienestar hacia el propio humano y las consecuencias que esto tiene, sin tener una medida, sin tener un control. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar pensando en cómo nos está afectando todos estos procesos y entonces ahí poner en la balanza qué es lo que nos tendría que priorizarse por los gobiernos para entender, sobre todo, cuáles son las acciones fundamentales sobre estos producciones de estos gases y de todo lo que ya se ha comentado aquí, porque si no lo hacemos, esto no tendría una razón de incluso de estar generando aportaciones o lo que estamos nosotros viendo en nuestras áreas de expertise, como bien dijo el doctor, y tal vez sería tener una comunicación hueca o tener un mensaje que no llega a quien debiera, y esto va a tener implicaciones todavía más determinantes en nosotros los moduladores de la vida en este mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en La Laguna tenemos el problema del hidroarsenicismo. Hace 2 años más o menos fuimos a la Cámara de Diputados y nos entendieron y entendieron el problema de la extracción excesiva de agua y las implicaciones del metal mezclado en el agua que consume el humano y todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, el gobierno ya entendió, ahorita hay un proyecto muy grande que se llama Agua Saludable para La Laguna, tratando de resolver esto, en este sentido, este enfoque, esta pregunta que usted hace. Entonces, acciones como esas debieran tomarse en cuenta, pero el problema del abatimiento de los mantos freáticos en La Laguna, por ejemplo, no se ha resuelto, sigue. Entonces,
Parece ser que es un círculo vicioso donde, ok, vamos a aportar más agua, pero la producción, la economía, tiene que seguir hasta el tope, ¿no? Y eso mismo pasa a todos niveles. Hace unos días los chinos dijeron que iban a comprometerse a reducir mucho de la parte industrial que genera este tipo de gases para 2060. Entonces, ¿qué va a pasar en todo este lapso de tiempo? ¿Quién va a ver eso? ¿Quién se comprometió? Etcétera. Entonces, tal vez sean acciones políticas y no mediáticas y que realmente estén resolviendo aspectos fundamentales como este que le comento de la laguna o, como decían los doctores, esas importantes focos de industrialización en el mundo. ¿Quién las regula, ¿no? o cuál es el esfuerzo real que se hace? Gracias, doctor Morán. Sí, creo que los gobiernos locales tienen mucho por hacer también en materia de cambio climático. ¿Cómo vamos a nivel nacional, doctor, con la transición energética? ¿Qué líneas de horizonte tenemos para cambiar el uso de los combustibles fósiles a las energías limpias? Bueno, la transición debe de existir, por un lado, pero esa transición conlleva beneficios ambientales, pero en su disyuntiva puede traer algunos problemas sociales. Por ejemplo, el hecho de que exista una estructura que basa su producción y también el consumo y la generación de satisfactores energéticos a partir de la quema de hidrocarburos, genera que personas con menos capacidad de adaptación puedan sufrir más en una transición. ¿Por qué? Porque esta transición, y lo comentábamos tras bambalinas, viene de los sectores más desarrollados tecnológicamente. Entonces, las tecnologías, la transición llegará primero a aquellos que tengan más posibilidades de asequir esa tecnología, mientras que algunos sectores más alejados o con mayor vulnerabilidad a lo mejor sean los últimos en transitar a una energía renovable. Existen, en el corto plazo, en el largo plazo también existe mucho potencial porque se está descentralizando la posibilidad de generar energía a través de, por ejemplo, algo que ahora ha surgido o ha tomado mucha fuerza, que son los paneles solares o la generación a través de aerogeneradores. Esto genera muchas posibilidades de que aquellos lugares donde era difícil llevar la energía se pueda llevar, ¿no? Y que sea sustentable sobre todo. También esta generación renovable a veces parece el santo grial, pero el problema es que también la generación, por ejemplo, de celdas solares, aquí seguramente sabrán más mis colegas, genera mucha contaminación en los componentes que las... Con una vida útil de 10 años, pues eso debe de haber también una mejora en la eficiencia de estos elementos. Y hay otra situación bien complicada que mencionaba el doctor Morán, que es la generación la voluntad y la generación de políticas públicas a nivel global, pero sobre todo que trasciendan los intereses de las grandes empresas que impiden eso. Por ejemplo, se menciona que en la zona del casquete polar ártico, antes no se podía llegar a los hidrocarburos que están ahí, que es una fuente de reservas muy altas, porque la capa de hielo era de 8 kilómetros más o menos. Con el calentamiento global ya se están empezando a afilar las uñas los países alrededor para poder llegar a eso, y en ese sentido podrían sacar petróleo que podría calentar 5 veces el planeta de lo que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, son algunas estimaciones que se hacen. Entonces hay muchos intereses porque las petroleras pues generan grandes dividendos. Transitar una transición debe ser en tiempos por justamente los escenarios que maneja el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, es que es no más de 100 años. A fin de siglo, con la tendencia actual, sin ninguna acción, se tendría un calentamiento estimado, y hay mucha incertidumbre, de entre 4.2 y 4.9 grados centígrados.
Nadie sabe qué va a pasar en ese sentido. A lo mejor ya la vida como la conocemos no va a existir. Entonces, una transición energética que tenga un pico alrededor del 2050 podría generar con otras acciones globales una reducción a menos de 2 grados centígrados para final de siglo. Sí. Muchas gracias, doctor. No oímos buenas noticias, doctor Ríos. Los imaginarios arrojan escenarios catastróficos. ¿Cómo podemos, desde su perspectiva, tratar de evitarlos? Sí, los escenarios, como tú comentas, las proyecciones suelen ser alarmantes, ¿no? De cierta manera. Definitivamente el cambio está en nosotros. El cambio está en nosotros. Nosotros somos los que hemos ocasionado este aceleramiento en el cambio, en aceleramiento en la emisión de gases de efecto invernadero, lo que finalmente ya se ha platicado, se ha conversado, que son estos gases los que originan el calentamiento y el cambio climático. El cambio está en nosotros. Tenemos que concientizarnos de somos una especie altamente consumidora, ¿sí? Altamente consumidora de alimentos, de energía, y definitivamente el cambio, vuelvo a repetir, aunque esté redundando, el cambio está en nosotros. Parte de los gases de efecto invernadero, hablábamos ahorita del metano como gas, de hecho más nocivo que el propio dióxido de carbono. El metano, según reportes, los principales agentes emisores de metano vienen siendo los animales, en este caso los bovinos, las vacas, ¿sí? Las vacas son parte de los principales emisores de metano al medio ambiente, ¿sí? Y estarán de acuerdo que durante los últimos años nos hemos convertido o hemos cambiado nuestra dieta a una dieta basada en el consumo de bastante carne, de carne bovina, ¿no? Eso ha ocasionado definitivamente a una aceleración en la producción de carne, ¿sí? Que ocasiona todo este tipo de efectos, ¿no? Finalmente todo se relaciona una cosa con otra, y es eso, tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Nuestros hábitos de consumo para poder frenar este alarmante hecho, ¿no? del cambio de clima, ¿no? En primera instancia, el cambio está en nosotros mismos. Interesante lo que nos dice el doctor. Y respecto a esto, doctor Quiroa, y quiero preguntarle, ¿no pega igual el cambio climático a todos los países? Voy con un dato. Los 10 países con mayores emisiones aportan el 68% de las emisiones en todo el mundo. Se trata de países muy desarrollados, son los más desarrollados que existen, y sin embargo el cambio climático afecta a los países más pobres y a los países en vías de desarrollo. Así es, aquí hay un término que lo podemos encontrar en los documentos, que se le define como el antropoceno. A esta era ya se le cataloga como el antropoceno. Antes las clasificaciones dependían de diferentes cuestiones o características específicas, pero ahora, bueno, ya es a partir de la actividad humana. Cómo hemos modificado nuestro entorno para que ya se le denomine una era del antropoceno. Aquí hay una discusión en ese sentido que está relacionada a la pregunta o el cuestionamiento. Es que al hablar del antropoceno se responsabiliza a todos por igual, y en realidad no es así. Y hay otro término que se maneja en este sentido, que se le denomina capitaloceno.
y que responde o se apega más a esto. ¿Por qué? Pues porque los problemas que conocemos actualmente y los derivados del cambio climático provienen del modelo económico que rige actualmente en todo el mundo. Bueno, si dentro de eso los países desarrollados son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, bueno, entonces es una injusticia querer hacer que todos tengamos la misma responsabilidad en este sentido. Y bueno, por ahí hay un porcentaje que habla que el 10% de la población mundial es la responsable del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es un tema complejo y que también está relacionado a cómo podemos comenzar a visualizar y ya igual como comentaban aquí tras bambalinas o comentábamos tras bambalinas que en este sentido tenemos que pensar en un cambio de paradigma en el modelo económico porque pues está bien, o sea, nosotros a nivel individual podemos generar actitudes o acciones en pro de evitar estas afectaciones, pero si el mayor volumen pues sigue con los mismos hábitos de consumo, los mismos hábitos de producción en pro del desarrollo, pues va a ser imposible. Y este modelo de transición de las energías fósiles a las energías renovables solo va a ser viable en el momento en que económicamente sea más barato a producir energía por medio de energías renovables que por energías fósiles. Entonces eso no se vislumbra cercano. Doctor Morán, estamos en una disyuntiva entre el crecimiento y el desarrollo económico y el control ambiental. Sí, y definitivamente el control ambiental es algo que está muy lejos en esa apreciación. Tenemos, como bien lo decían los compañeros ahorita, los doctores, sobre estas condiciones tan diferentes en las áreas geográficas que estemos hablando, que querramos de alguna manera tomar como ejemplo. Yo tengo la oportunidad de pertenecer a una asociación mundial sobre el acceso al agua en el mundo y hemos hecho investigaciones en 27, 29 países con estas implicaciones interesantes de cómo cada región tiene su propia problemática. Y eso es muy relevante porque estos sistemas de control van a estar muy incipientes en su abordaje, pero sobre todo yo quisiera resaltar el hecho de cómo estamos nosotros los humanos teniendo esta afectación ya directa del cambio climático por los relojes biológicos que tenemos como especie, los ritmos circadianos, los ritmos circanuales. Y ahora estamos en otra etapa, en otra época donde estamos viendo los relojes que se les llaman relojes epigenéticos, es decir, cómo el ambiente influye en la expresión de los genes y cómo modula la expresión de los genes. Entonces, ese comportamiento, esa evolución y adaptación que vamos a tener, incluso como ya dicen los doctores, forzar al proceso adaptativo nosotros los humanos, es un riesgo bien interesante. A nosotros lo vemos como oportunidad de estudio y de investigación. Ya lo decía el doctor ahorita, cómo nos va a tocar trascender o si es que vamos a vivir para esas nuevas etapas de evolución. Y algo muy simple, nosotros lo vemos en el cariotipo humano, los 7 grupos de cromosomas que tenemos con diferentes tamaños ya, es porque una parte del cromosoma se pierde cada vez que se dividen las células. Y tiene mucho que ver lo que estamos consumiendo, hasta el estrés, la geografía, el clima, lo que comemos. Hay un cliché muy constante que por ahí escuchamos frecuentemente, que somos lo que comemos. Esa es una total mentira. Somos lo que nuestros abuelos comieron. Entonces, este proceso evolutivo y de adaptación tiene que ver desde ahorita cómo es que nos está afectando todo esto con la alimentación, con los productos transgénicos que los consumimos y ni sabemos qué comemos. Eso está influyendo en la modificación de los genomas, no nada más del humano, sino de muchas especies. Entonces, estas implicaciones del cambio climático, independientemente de la seriedad, de la oportunidad en cuanto a cuestiones resolutivas, como lo dicen los economistas, los sociólogos, etcétera, es finalmente ver
nosotros somos lo más importante, al final de cuentas. Y entonces, lo que decía el doctor ahorita, ¿qué es lo que vamos a dejar en este proceso a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Ahorita pensando en el dato que le doy a los chinos, yo ya tengo un nieto, o sea, va a tener 63 años cuando los chinos dijeron vamos a dejar de producir tales o cuales emisiones o productos. ¿Qué va a pasar en todo ese lapso de tiempo, no? Pero sí, lo más preocupante es, de hecho ayer di una conferencia de aniversario en la Autónoma Agraria Antonio Narro en La Laguna, y hablé precisamente de los relojes epigenéticos y cómo las cabras, los ovinos, los bovinos, que son, lo decía ahorita el doctor, los animales de interés económico, porque el humano los utiliza, y qué es lo que estamos consumiendo, y también cómo es que están modificando sus genomas los animales. Entonces, es algo inherente hacia esa integración o interacción entre los humanos y el ambiente para estar de alguna manera, yo creo que siendo las principales presas de este proceso, los principales afectados de este proceso. Claro. Comentaba yo que el calentamiento del mundo era apenas el principio de la historia, doctor Mendoza. Obviamente va a afectar también la diversidad, más allá va a afectar la nutrición y la salud de los habitantes de este planeta. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo va a afectar en estas áreas el cambio climático? Caray, no, es que me quedo con tanta apreciación, información que es adelante, bien rico conocer diferentes perspectivas de otras áreas de que uno no tiene tanto acercamiento. Es justamente un trabajo transdisciplinario, ¿no? Aquí está muy interesante. ¿Qué tantas áreas van a afectar el cambio climático? Aquí ya se hablaron de varias. Lo comentaba el doctor Leopoldo, el consumo de carne se ha incrementado sobremanera. Por ejemplo, con el crecimiento económico o el crecimiento del ingreso chino, se estima que si la mitad de la población china siguiera los patrones de consumo de un ciudadano promedio estadounidense, el planeta colapsa, porque no hay la capacidad de cambio de uso de tierra, además de la desertificación que genera y las emisiones de metano que esto generaría para la afectación para los servicios ecosistémicos del ecosistema actual. Está también la parte de las afectaciones a los diferentes especies humanas. En el 93 más o menos salió un reporte que se llama Reporte Stern, de un economista inglés, donde hablaba, el reporte se llama la economía del cambio climático. Y entonces él estimaba costos y las áreas de afectación, trataba de hacer una estimación económica de los costos del cambio climático. Y él mismo, después de muchos años, y también muchos otros investigadores comentan que se quedó corto, porque hace un análisis de estática comparativa. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura dadas las condiciones actuales? Pero no toman en cuenta, por ejemplo, que esto es nuevo para mí del reloj epigenético, interesantísimo, y los cambios con los ciclos circadianos, todo eso. O por ejemplo, ¿qué genera otro tipo de gases de efecto invernadero que es como una bola de nieve, ¿no? A final de cuentas, todo está conectado. O sea, la pregunta que hace David es de qué áreas van a afectar. Todas las que conocemos en cuestión de la vida de la Tierra, lo que está vivo, porque afecta los cambios climatológicos. Va a haber desastres naturales con mayor intensidad. Ya los hay, ya existen. Desde el registro menciona las últimas 2 décadas como un incremento estadísticamente significativo y considerable de efectos hidrometeorológicos, ciclones, sequías, inundaciones, todo. La alimentación, justamente, si nosotros somos lo que los abuelos comen, ¿qué estamos dejando en términos de sostenibilidad para la adaptación, la resiliencia de los cuerpos humanos y de todas las especies en el futuro? Y además en términos de las sociedades, habrá sociedades que se puedan adaptar más fácil a ello, dado la acumulación histórica de recursos que han hecho los países industrializados, como lo comenta el doctor Leopoldo. Hay un acuerdo, o más bien un consenso, de que
esto del cambio climático empieza con la revolución industrial, con la industrialización de los procesos, porque es un proceso muy intensivo de uso de recursos, ¿no? Entonces yo creo que va a afectar casi todas las áreas, pero sobre todo, bueno, de las que yo he indagado un poquito más, es en los desastres naturales, y se vuelve un ciclo vicioso, porque más calentamiento global por la generación de gases de efectos invernaderos genera mayores desastres hidrometeorológicos que necesitarán mayor capacidad de adaptación y una mayor cantidad de construcción o de emisiones para poder hacer frente a esos efectos, y mientras no haya una transición energética, hay otros muchos sectores, pero energética es la principal emisora de gases de efectos invernaderos. No va a haber un freno a la emisión de gases de efecto invernadero. Como decía el doctor Andrés, si no es viable económicamente no va a pasar, pero también técnicamente se habla de que no existe capacidad para cambiar de energía a procesos renovables en la industria. A lo mejor los paneles solares, los aerogeneradores son suficientes para la demanda de los hogares, pero no para satisfacer la demanda de las industrias. Todavía no existe esa capacidad para echar a andar las máquinas con paneles solares, no todo, sobre todo la industria pesada, la de la construcción y eso. Y bueno, a final de cuentas, dicen por ahí, ¿no? Sin ecología no hay economía, y no al revés. Si no cuidamos la parte ecológica de manera urgente, no va a suceder que exista ni una economía, ni una sociedad para hacer economía en el futuro. Entonces, todas las áreas, al menos humanas, se ven afectadas. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Ríos, ¿algún comentario al respecto? ¿O pasamos a otro tema? Ya lo abordó bastante bien, doctor. Algunas voces han comenzado ya a alertar de un nuevo concepto que son los desplazados climáticos o los desplazados ambientales. Es decir, es otra consecuencia más del cambio climático, y dentro de este imaginario catastrófico alertan de la posibilidad de que haya nuevas migraciones provocadas por la desertificación, por el deterioro de la tierra, la degradación de los cultivos, las sequías y los desastres naturales que ya mencionaba aquí el doctor Mendoza. Sí, algo que tomando alguna de la última aportación del doctor, tenemos que tener bien claro que estamos todos conectados, ¿no? Y sí, el efecto del cambio del clima está ocasionando y va a continuar ocasionando la migración de personas hacia sitios donde haya más recursos, ¿sí? Donde se sufra menos de estos climas tan radicales, ¿sí? Definitivamente. Entonces, creo yo que todo nos va a llevar precisamente a un cambio, a una evolución de nuestros hábitos, insisto en esa palabra. Y bueno, finalmente creo que si bien actualmente tenemos todavía esa incógnita de cómo enfrentar esta problemática, yo soy tengo firme certeza en que vamos a buscar los medios para poder salir avante de estas condiciones, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo de lo que comentaban de qué es lo que tenemos que hacer para cambiar el rumbo. Hablábamos ahorita de los hábitos, ya se habló acerca de
de los modelos económicos, acerca de cómo la industria durante los últimos años se ha dedicado solamente a producir, consumir y desechar, ¿sí? Y actualmente, de hecho, se ha abundado se ha generado un nuevo modelo económico que ahora se ha puesto mucho de moda, lo que conocemos como economía circular, en la que precisamente consiste en involucrar otros conceptos que ayudan o promueven a que reutilicemos, por ejemplo, que reparemos y cambiar el modelo de producción de tal manera de que el producto tenga una mayor vida en el tiempo, ¿no? Entonces, eso sumado a la ahorita, doctor, acerca de que los combustibles son los principales emisores, hablando de los combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, carbón, gas natural, son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Eso, hay mucho que actualmente se está haciendo en la academia para buscar nuevas alternativas de energía. Y eso, hablaba el doctor de los paneles solares, de la energía eólica, en el caso particular del área de investigación en la cual yo trabajo, y en la que pudiera decir que los biocombustibles también son parte de la alternativa, ¿sí? a esta diversificación energética en la cual nuestro país tiene que dirigirse. Es eso, no apostar solamente por una solución, sino tenemos que apostar por distintas respuestas para poder solventar este problema. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tiempo nos apremia. Quisiera que a manera de conclusión el doctor Quiroa y el doctor Morán nos dijeran si podemos imaginar mejores formas de vivir frente al cambio climático. ¿Hay esperanza? Ok, sí la hay. Se había comentado ahí sobre posibles caminos, entre esos está la investigación para entender de mejor forma el problema y una vez entendiéndolo, hacerle frente al mismo, de los modelos de producción, pero sobre todo una visión social e internacional en el que todos estamos en este problema y pues es imaginarnos lo siguiente, que todos estamos en el mar enfrentando una tormenta, pero unos están en yate, otros están en lancha, otros están en una tablita y hay quienes nada más estamos flotando. ¿Cómo le vamos a hacer frente? Esa es una disyuntiva a la cual nos vamos a enfrentar. Esa es la gran pregunta. Sí. Doctor Morán. Bueno, yo creo que como aquel programa de antaño, ¿no? De la pregunta de los 64 millones, es algo que pareciera irreal. Hay que intentarlo, hay que buscar las formas de resolver este tipo de contextualización desde el desarrollo humano, que se ve muy complejo, la verdad. El ser optimista no nos cuesta nada, no nos cuesta hacer muchas propuestas, enfoques, soluciones. La realidad es la otra. La realidad es que, ya lo dijo el doctor, la productividad, el desarrollo en los países que tienen más inversión difícilmente lo van a hacer. Difícilmente van a comprender esta situación, porque lo que a ellos les interesa es la producción, la riqueza, y tal vez todos en el escenario que comenta el doctor estamos tal vez flotando en una tablita. ¿Qué esperanza tenemos? Esa es la realidad. Y nos pasa aquí. Yo tuve la oportunidad de ganar el Premio Estatal de Ciencias Clínicas cuando estaba el gobernador Enrique Martínez. Le entregamos la propuesta, le entregamos los resultados. Yo creo que lo agarran, le echan a la basura. Y eso pasa en las industrias, en los países desarrollados. Entonces,
la conciencia, que hasta se mide de manera molecular, tendría que ver sobre este efecto en estas grandes dirigentes en el mundo, finalmente, como yo lo veo. Y la realidad es esa. Y sobre todo el que podamos ver las soluciones mediáticas, qué tan eficaces son, qué tan duraderas son, qué tan viables y objetivas son, qué tan tangibles son. Si no, esto pareciera no tener un futuro halagüeño, ¿no? Muchas gracias, doctor. Agradezco a todos su participación. La verdad es que es un tema muy apasionante, un tema con muchas aristas. Seguramente vamos a volver a él. Nuestro tema de hoy en Conciencia, este espacio para el análisis y la discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue el cambio climático. Muchas gracias por su atención.